Hermano Ramiro, muchas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor esté en cada uno de sus hogares y en el mío también. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso. Y eso lo vamos a estar viendo a través de la Escritura. Vamos a estar viendo precisamente la conversión de este hombre, hermanos, que era un hombre que odiaba de corazón al Señor Jesucristo, odiaba a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo primero que leyó el hermano Pablo, que ahorita en un momentito voy a leerlo. Dice que él respiraba amenazas y muerte, en el versículo 1. Saulo, quien después viene a ser el apóstol Pablo, él respiraba, o sea, estaba dentro de él ese odio, esa muerte contra los seguidores, contra los discípulos del Señor Jesucristo. Y él buscó apoyo de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, se sentía apoyado, se sentía creía que estaba haciendo lo correcto, que eso era lo que tenía que hacer, que de esa manera le estaba sirviendo a Dios. Pero estaba lleno de odio contra estas personas. No le importaba el sufrimiento de las personas, no le importaba si los torturaban, porque sí los torturaban, para que blasfemaran contra el Señor Jesucristo, al grado que hasta morían a causa de las torturas tan fuertes. Y a este hombre, que después viene a ser el apóstol Pablo, no le importaba eso, ni los sumos sacerdotes, ni los compañeros de él, no les importaba nada de esto. Entonces vamos a ver esto tan maravilloso, cómo Dios cambió ese corazón, transformó ese corazón, que después él viene a ser una persona que ama tanto al Señor, vino a amar tanto a Dios, vino a amar tanto la iglesia de Jesucristo, vino a amar tanto a los hermanos, o sea, un cambio, una transformación del infierno al cielo, de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y luego voy a hacer la lectura bíblica. Primeramente quiero orar, pedirle al Señor su dirección. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos dio la oportunidad de conocerle a usted, conocer al Dios maravilloso, todopoderoso, creador del universo, creador de todas las cosas que existen, creador nuestro, porque usted nos hizo, Señor, a nosotros, usted nos creó. Y, Señor, gracias porque nos dio la oportunidad y el privilegio tan maravilloso de conocerle, de aceptarle, de creerle, de tener esta Biblia en nuestras manos y de leerla y creer que lo que dice es cierto, es verdad, que no haya ningún indicio de duda, que simple y sencillamente creamos aún aquellas cosas que no entendemos, algún día las entenderemos. Pero, Señor, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por ese maravilloso privilegio que tenemos de poder, Señor, leer su palabra, de poder orar, de poder venir a usted en oración, de saber, Señor, de que usted está aquí con nosotros, que usted es el que nos guarda, nos protege y que en este momento nos está viendo. En este momento, Señor, usted se está gozando de que estamos aquí reunidos, aunque sea por este medio virtual, pero nos hemos reunido con el propósito de orar, de escuchar su palabra, de adorarle, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Leo la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 9, dice la palabra del Señor:
Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Hasta ahí la lectura bíblica. Vemos, hermanos, vamos a ver en este hombre que fue pasado de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Saulo de Tarso era su nombre. Él estaba hundido en las tinieblas religiosas, de la religión, de esa secta religiosa de los fariseos. Estaba hundido. Y yo creo que mucha gente que sabe del apóstol Pablo desconoce quién fue este hombre. ¿Quién fue antes de ser el apóstol Pablo? Antes de ser el reconocido apóstol Pablo. Y de eso precisamente es lo que quiero hablar en esta mañana. Vamos a ver el testimonio de su discípulo Lucas en el capítulo 9, el pasaje que se leyó hace un momento. Ese testimonio lo da Lucas, quien escribió el libro de los Hechos. En el capítulo 22, el mismo apóstol Pablo da testimonio, y en el capítulo 26, él mismo da el testimonio. Claro, fue escrito por mismo Lucas, pero él ahí está dando testimonio. En el capítulo 22 está dando testimonio al pueblo de Israel. Y en el capítulo 26 está dando testimonio al rey Agripa. Y quién sabe cuántas veces más el apóstol Pablo haya dado ese testimonio, porque es un testimonio maravilloso, algo grandioso. Él le dice al rey Agripa que cuando él iba con ese odio, con ese empeñamiento de ir por aquellas personas que confesaran a Jesucristo, por los discípulos del Señor, para traerlos, arrastrarlos y traerlos presos y irlos a meter a la cárcel. Y no solamente encerrarlos y meterlos a la cárcel, los torturaban. Si no lo hacía él personalmente, pues él mandaba. Él se gozaba de que esas personas fueran torturados para que blasfemaran contra el Señor Jesucristo, para que ellos hablaran, renunciaran a esa fe. Y si no lo hacían, esas personas llegaban a morir de causa de las torturas tan fuertes que les hacían. Los torturaban al grado de que hasta morían, porque ahí la misma palabra de Dios lo dice. Y él le está dando testimonio, le da testimonio al pueblo de Israel, le da testimonio al rey Agripa y le dice: oh rey Agripa, yo iba en camino a la ciudad de Damasco cuando de repente me rodeó una luz que sobrepasaba la luz del sol, y era en punto de mediodía. Y lo dice, lo explica, era en el mediodía, y esa luz que lo rodeó, que era la luz del Señor Jesucristo, dice que sobrepasaba la luz del sol. Algo tan maravilloso en punto de mediodía, y que de repente se ve una luz que sobrepasa la luz del sol, y pues se cayeron, no sé si iban en caballos, no lo dice, pero de todos modos dice que cayeron al suelo, se cayeron, al grado que el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, después viene a ser el apóstol Pablo,
le quedaron los ojos dañados a causa de esa luz. Las demás personas, y claro, Dios tuvo un propósito en que él quedara con sus ojos de esa manera. Las otras personas también vieron el resplandor y escucharon la voz, pero no entendieron absolutamente nada. El apóstol o Saulo de Tarso fue el único que entendió de qué se trataba y lo que el Señor le decía a él. Así que fue algo tan maravilloso, fue un milagro tan tremendo, tan maravilloso, tan espectacular, que pues al mismo Saulo de Tarso, que después viene a ser el apóstol Pablo, me imagino que cada vez que él contaba ese testimonio se gozaba, se deleitaba. Ahora, eso es precisamente lo que vamos a ver, algo tan importante. Y este señor, Saulo de Tarso, que después viene a ser el apóstol Pablo, el queridísimo apóstol Pablo, quien escribió la mitad del Nuevo Testamento. Fueron 13 o 14 cartas, la de Hebreos no sabemos si fue él o fue alguien más, pero por lo menos fueron 13 epístolas. Claro, habrá algo otras que él haya escrito que no las tenemos en el Nuevo Testamento, pero por lo menos 13 epístolas maravillosas que él escribió. Fue una persona tan usado por el Señor, pero antes de eso, él odiaba a Jesucristo. Y eso es bien importante. Él odiaba a Jesucristo, odiaba todo aquel que se declaraba ser seguidor de Jesucristo. Estaba dispuesto a matar, no le importaba. Ahí en la siguiente diapositiva vemos los dos versículos primeros del capítulo 9. Y dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte, respirando. O sea, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que él vivía eso, había eso en su ser, lo inhalaba, lo exhalaba, ese odio que tenía contra la iglesia, contra Jesucristo. Y el mismo Lucas pues testifica de que Saulo respiraba ese odio contra los discípulos de Jesucristo. O sea, respiraba amenazas y muerte. Esas amenazas de muerte las tenía en sí. Él andaba con eso. Ahora, yo de seguro que este hombre pues no tenía paz, no tenía el gozo. Era muy religioso, era puritita religión, pero no había ese gozo, no había ese amor, menos cuál amor, porque él se esforzaba por buscar y traer a estas personas presas. Ese era su negocio, era lo que había en su mente, en su corazón, buscar a esa gente, traerlos presos donde estuvieran, aún hasta en las ciudades extranjeras de Damasco, ciudad de Siria, hasta allá. Dice en el versículo 2 de ahí, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Al sumo sacerdote va y lo busca, le pide cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. O sea que él estaba empeñado en esto, y ese era lo que él vivía, lo que era parte de él. Y el propósito era de obligarlos a blasfemar contra el nombre de Jesucristo. Ahora, si se negaban a blasfemar, pues las torturas se les empeoraban, les iba peor hasta que morían. Estas personas pues morían por no querer negar al Señor Jesucristo, pero morían causa de las terribles torturas que les imponían. Ahí en la siguiente diapositiva, el apóstol Pablo, ahí él está dando su testimonio en el capítulo 9. Si ustedes se fijan, hay alguien que está hablando del apóstol Pablo, ese es Lucas, pero aquí él mismo dice, yo de cierto soy judío. Él está dando su testimonio hacia el pueblo de Israel, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley
de nuestros padres, o sea, la ley de Moisés, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, así como ustedes lo son, yo era esa clase de persona. Y luego dice el versículo 4, yo perseguía este camino. ¿Cuál camino? El camino de Jesucristo hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Dice aquí el sumo sacerdote de aquí del templo de Israel, de Jerusalén, él es testigo de estas cosas. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, o sea, para los hermanos de ellos, de la misma secta, de todos los, del mismo grupo de fariseos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados, para castigarlos. O sea, ese era el negocio de él, de buscar a esas personas. Así que Saulo, pues era un religioso empedernido. Si mi sentir como cristiano, sea bautista, sea de la denominación que sea, si no tengo amor hacia Dios y hacia mi prójimo, estoy en problemas. Y este hombre, Saulo de Tarso, amor no tenía. Amor no tenía hacia su prójimo, pues él pensaba que estaba haciendo las cosas para Dios. Pero Dios nos manda, y el Señor Jesucristo es muy claro en eso, nos manda que debemos de amar a nuestro prójimo así como a nosotros mismos. Aún hasta nuestros enemigos debemos de amarlos, debemos de tener compasión de esas personas. Así que Saulo pues era un religioso empedernido, lleno de odio con todos aquellos que no creían como él. Y a veces, hermanos, se puede caer en estos errores denominacionales. Si tú no eres de mi denominación, pues ya tenemos problemas porque tú crees diferente que yo. Y cuando Dios nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Ahora sí es cierto que debemos de tener cuidado con las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Debemos de ser bíblicos, debemos de ser centrados en la palabra de Dios, pero no al grado de odiar a nadie. Debemos de ser de testimonio para aquellas personas, para que si creen diferente a nosotros, pues algún día los podamos ganar para Cristo. Pero este hombre Saulo, no había amor, a él no le importaba. ¿Cuál amor? No había paz, no había gozo, no había absolutamente nada de eso. Solo había un religiosismo muy arraigado, un religiosismo terrible, arraigado, muy estricto, lo cual lo llevaba a sentir una amargura tremenda, odio contra aquellos que no eran de su secta. Y todo eso, yo pienso que él, lo único que le daba paz era cuando agarraba a esas personas, los llevaba, los ponía presos, ahí desahogaba todo ese odio con estas personas que no creían como él, y eso lo hacía sentirse bien. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo bueno, que estaba sirviéndole a Dios de esa manera. Eso le producía satisfacción, eso le traía consuelo, le traía autojustificación porque pensaba, pues le estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo todo esto para servirle al Dios vivo porque era muy celoso de Dios. Lo llevaba a creer que él estaba bien, estaba en lo correcto. Vemos ahí en la siguiente diapositiva, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, yo creía que ese era mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, a muchos de los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, aquí en este versículo 10 es muy claro en eso, dice, cuando los mataron. Estoy en Hechos 26, versículo 10, dice,
cuando a estas personas los mataban, o sea, los torturaban, no querían negar a Jesucristo, pues los torturaban hasta que esas personas morían. No quieren negar al Señor o no quieren negar a ese tal Jesús, porque para ellos Jesús no era nadie. No quieren negarlo, pues lo llevaban a la tortura hasta matarlos. Dice, cuando los mataron yo di mi voto. O sea, háganlo, tortúrenlos hasta que mueran, no importa. Entonces, en el siguiente versículo dice, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, los forzaban a que blasfemaran contra Jesús, contra el Señor Jesucristo, y si no lo hacían, pues hasta que morían. Y enfurecido, dice, sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así que él se sentía bien, eso le tranquilizaba su conciencia, y por el apoyo de sus compañeros religiosos. O sea, pues él se sentía apoyado de sus compañeros, de su secta, los sumos sacerdotes, las personas que estaban en un más alto puesto que él, pues él sentía el apoyo y se sentía que estaban haciendo lo correcto. Y eso es bien peligroso. Cuando uno se siente apoyado por otras personas, aunque esté uno equivocado, eso lo lleva a uno a sentirse bien. Uno tiene que estar examinando la palabra de Dios. No importa si alguien me apoya o alguien no me apoya, si la palabra de Dios está de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, eso es lo que tiene que importarme, porque si la palabra de Dios está bien con lo que yo hago, Dios está de acuerdo conmigo, y en oración llevarlo al Señor en oración. Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿O nada más busco el apoyo humano, sea de mi esposa, sea de la iglesia, sea de la denominación? Porque a veces suele suceder. Una denominación se apoya y aunque estén mal, aunque estén equivocados, pero como hay el apoyo, entonces por ahí nos vamos. Y no tiene que ser así. Tenemos que estar bien con Dios, primeramente buscar el apoyo del Señor, el soporte de Dios y de su palabra. Pues el apóstol se sentía bien, le tranquilizaba su conciencia por el apoyo de sus compañeros religiosos. Él creía estar en lo correcto. Entonces, Saulo de Tarso no se dio cuenta de su error, no se dio cuenta hasta que tuvo esa maravillosa experiencia con el Señor Jesucristo. Y eso es algo bien importante. Saulo de Tarso, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, que estaba haciéndolo para el Señor, hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo. Tuvo ese encuentro personal, esa maravillosa experiencia, y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso él mismo escribió, dando testimonio en sus epístolas, que somos trasladados del poder satánico diabólico al reino de Jesucristo. Cuando una persona tiene el nuevo nacimiento, es trasladado de la religión, de la denominación, de lo religioso, del poder diabólico satánico al reino de Jesucristo. Dice ahí en la siguiente diapositiva, dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, gracias a Dios por ello. Muchísimas gracias al Señor porque nos hizo aptos para participar, para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que más vale, lo que más importa. No es la denominación, no es la religión, sino ser partícipes de la herencia de los santos en luz, partícipes de la iglesia de Cristo, partícipes de las personas que nos iremos en el día del arrebato, que si morimos, cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos en la presencia de Dios, dice el siguiente versículo, el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, el mismo apóstol Pablo ahora aquí da testimonio de que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, él también fue librado del poder de Satanás, del poder de los demonios, del poder de las tinieblas, y fue trasladado al reino de su amado Hijo de Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, bueno, aquel Saulo religioso, lleno de incredulidad, de odio contra el Señor Jesucristo, de odio contra los discípulos del Señor Jesucristo, aquel hombre viene a ser cambiado y viene a ser un apóstol del Señor Jesucristo, lleno de convicción, lleno de amor y lleno de deseo de servirle a Jesucristo. El maravilloso cambio que Dios hace en una persona cuando viene a Jesucristo, cuando le rinde su corazón, cuando se humilla, cuando pide perdón. Señor, me doy cuenta que estoy mal, que voy mal, voy por un camino equivocado. Se humilla delante de Dios. El Señor hace ese maravilloso cambio, da esa iluminación en la mente, nos da del Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad y que pongamos nuestra confianza en Él, en ese Dios todopoderoso, no en la religión, no en denominación, no en nosotros mismos ni en ningún otro hombre, sino poner toda nuestra confianza en el Señor. Así que bueno, ese Saulo religioso sufrió ese cambio, pero un cambio positivo, cambio que lo llenó de la convicción de creer que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Tuvo ese amor, ese deseo de servirle a Jesucristo. En la siguiente diapositiva dice que ahí en el libro de los Hechos 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo, o sea, él está dando testimonio al pueblo de Israel. Dice, yo iba a buscar a los cristianos a Damasco. Dice, yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, o sea, era en el mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y en el capítulo 26 dice que esa luz sobrepasaba el sol, sobrepasaba la luz del sol. Si quieren después lo leen, no lo vamos a ver aquí, pero dice que esa luz sobrepasaba al sol. Y dice, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me imagino yo que eso fue algo terrible, fue un susto. Van con toda su confianza, vamos a buscar a estos cristianos o estos seguidores de ese tal Jesús, van con su soberbia, con su orgullo, con su odio. De repente ven esa luz y qué susto que cayeron al suelo. Y entonces él pregunta, en el verso 8, Saulo pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, el Señor Jesucristo está sentado en el trono, allá en los cielos. Él está en su poder, en su gloria. Pero dice, me estás persiguiendo a mí. Persigues a estos, me persigues a mí. Estás persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, a mis discípulos, me estás persiguiendo a mí. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que una persona que persigue a un cristiano, que le hace daño a un cristiano, se las tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque sus ojos están sobre los justos y están atentos a sus oraciones, pero también está viendo la maldad de aquellas personas y pues caerá la retribución para esas personas. Dice el siguiente versículo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Y claro, pues no dudo que Saulo también se espantó, pues se espantaron todos. Dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y el Señor sigue aún guiándonos. El Señor sigue aún
queriendo que nosotros hagamos su voluntad. Ahí en la siguiente diapositiva vemos en el siguiente pasaje que en Hechos 9:20 dice enseguida. O sea, después de todo esto que sucedió, estuvo 3 días sin comer, sin poder ver nada, hasta que fue Ananías, oró por él, le cayeron las escamas de sus ojos para que viera, se bautizó, comió, y luego dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Fue y se metió a las sinagogas y comenzó a predicar. ¿Y qué era lo que él decía? Diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, a Jesús, aquel que crucificaron, aquel que mataron ahí en Jerusalén, él es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y de ahí en adelante, este hombre, Saulo de Tarso, que viene a ser el querido apóstol Pablo, derramó su vida en sacrificio, poniéndola al servicio del Señor Jesucristo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, como cristianos, nuestra vida esté derramada en las manos del Señor para que Él la use para su honra y para su gloria. Vemos en la siguiente diapositiva, dice, y aunque se ha derramado en libación. Ahora, ¿qué es la libación? La libación era el vino o sangre que le ponían al sacrificio, el aceite de oliva que le ponían a un sacrificio. Dice, aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué es lo que está dando a entender con esto? Que no le importaba si tenía que morir por la causa, estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y sabemos que el apóstol Pablo sufrió mucho. Ahí en 2 Corintios no lo vamos a ver ahora, pero ahí él dice que 5 veces fue azotado por 40 azotes, o lo azotaron 40 veces, 5 veces diferentes, menos 1, o sea, 39 veces por 5 diferentes veces que lo azotaron con varas. Bueno, sufrió muchas cosas por causa de andar predicando el evangelio, pero no le importaba, él continuaba. ¿Por qué? Porque tenía un amor tan profundo hacia el Señor Jesucristo. Estaba bien convencido, bien claro de su llamamiento, de la realidad de que Jesucristo, Él es Dios, que Él está reinando, Él está sentado en su trono. Tuvo esa experiencia maravillosa y aunque nosotros no la tengamos, tenemos las escrituras, tenemos el Espíritu Santo que nos hace ver que esta escritura es la verdad. Yo la creo y yo sé que el Señor nos está viendo en todo momento y que el Señor quiere que de la misma manera que el apóstol Pablo fue transformado desde un Saulo lleno de odio, que odiaba al Señor Jesucristo, odiaba a los cristianos, viene a ser el apóstol Pablo y derramó su vida para el servicio del Señor. Pues el Señor quiere que cada uno de nosotros también de la misma manera nuestra vida esté en sus manos para el servicio de Él. Él sabrá qué va a hacer con nosotros, qué nos vaya a poner a hacer, pero que Él sea honrado y glorificado. Este hombre, pues de esa manera derramó su vida al servicio de Dios y estaba dispuesto a aún ir a la muerte. Después de Jesucristo, o sea, por supuesto, después de Jesucristo, el apóstol es un ejemplo para nosotros en su obediencia al llamado del Señor. Dice ahí en la siguiente diapositiva, dice que él dice que el Señor le dijo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. O sea, lo que has visto, lo que has oído, yo quiero que vayas y testifiques de ellas.
Yo creo que cada uno de nosotros, hermano, la experiencia que hemos tenido, Dios quiere que la compartamos con las demás personas. ¿Qué cambio Dios ha hecho en mi vida? La experiencia que yo he tenido en Cristo Jesús, bueno, quiere que nosotros la compartamos con las demás personas, porque vemos aquí que el Señor Jesús le dice a Saulo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Podríamos aplicarlo a nuestra vida. Para esto el Señor ha hecho ese cambio en nuestra vida, la experiencia que hemos tenido en Él, para que vayamos y testifiquemos, seamos testigos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, y en aquellos le dice a Saulo que me aparecería a ti. Dice el siguiente versículo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y vea qué interesante que el siguiente versículo, el verso 18, dice, para que abras sus ojos. La gente está ciega, está cegada por el mismo Satanás. Dice la palabra, el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, tiene a la gente ciega, pero la palabra de Dios tiene poder para quebrar corazones, para iluminar los ojos de la gente. El Espíritu Santo obrando, redarguyendo de pecado, convenciéndolo de que la palabra es la verdad y la palabra predicada hace la obra, porque le dice el Señor Jesús a Saulo de Tarso, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El último versículo, el 19, le dice el apóstol Pablo, ahora ya era el apóstol Pablo, le dice al rey Agripa, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde, sino que dijo, voy a hacerlo, Dios, el Señor me lo manda a hacerlo, lo voy a hacer. Ahora, vea, qué interesante, hermanos, cómo alguien que odiaba tanto a la iglesia, a los discípulos del Señor, que estaba dispuesto a torturarlos, a matarlos, no le importaba el sufrimiento de esa gente, fueran mujeres, fueran hombres, no le importaba. Tenía tanto odio en su corazón contra esas personas, cómo llegó a tener un amor tan profundo por Jesucristo y por su iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia de Cristo. Estuvo dispuesto a dar su vida por amor a Cristo, por amor a la iglesia, y sabemos que según, no en la Biblia, pero escritos extra bíblicos, a él le cortaron la cabeza porque estuvo en la cárcel y sus últimos días, y luego lo decapitaron para quitarlo. Pero claro, ya Dios lo permitió, ya Dios se lo quería llevar, porque nada le podrían haber hecho sin la voluntad de Dios. Entonces este hombre, hermanos, el cambio, la transformación, ya como estaba tan dispuesto a morir por la causa de Jesucristo, por la causa de la iglesia, y él, mismo apóstol, a través de la epístola de Romanos en el capítulo 12, nos llama a hacer lo mismo. En la siguiente diapositiva vemos que escribe a la iglesia de Roma, le dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acuérdate de algo bien importante. El diablo se opone. El diablo te va a poner tantas cosas, pereza, miedo, cobardía, muchas cosas. Citan el solo hecho cuando ahorita no nos estamos congregando, pero cuando se llegaba el día de ir a la iglesia, pone sentirse mal, pone pereza, pone desánimo, pone tantas cosas, y todo eso es obra del mismo Satanás. No debemos de hacerle caso a esas cosas, tenemos que pararnos firme. Por eso dice aquí en estos versículos el apóstol dice, así que hermanos, él no ignoraba
las artimañas de Satanás, porque él mismo lo dice también en 2 Corintios, dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, del diablo, cómo él quiere desanimarnos, quiere estorbarnos. Dice, os ruego. ¿Y por qué? ¿Por qué ruega? Por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso, nos ha librado de las tinieblas a la luz de Cristo, nos ha dado esa herencia incorruptible que tenemos allá en los cielos. Dice, por esas misericordias presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto inteligente, nuestro culto consciente. Somos conscientes, pero hagámoslo de una manera inteligentemente. Luego dice el siguiente versículo, no te conformes a este mundo, a este siglo, no te conformes a los deseos carnales, sino deja que el Espíritu Santo te transforme, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida y para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga, que el Señor sea glorificado en todo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos tan insignificantes, somos tan pequeñitos, somos carne, pecadores. Señor, te fallamos tanto, Señor, le fallamos tanto. Padre, tú siendo tan grande, Señor, tus ojos siempre están puestos en nosotros. Este hombre Saulo iba a buscar a aquellos discípulos, iba por el camino y usted lo estaba observando desde su trono, lo estaba viendo y permite que esa luz gloriosa, celestial, los ilumine. Y le habla desde su trono, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y usted le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, yo sé que en este momento usted nos está viendo. Claro, no escuchamos su voz, no podemos, no vemos luz, no vemos nada, pero por experiencia bíblica, por el conocimiento bíblico, sabemos, Padre, de que usted está al tanto y usted está viendo. Padre, muchas gracias por su paciencia, por su misericordia. Gracias, Padre, porque pudimos reunirnos de esta manera. Bendiga cada hogar, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada pareja, Señor, y ayúdenos a estar siempre conscientes, Padre, de que su mirada, sus ojos están atentos a nosotros. En nuestra debilidad, clamamos a usted y usted nos escucha. En las necesidades clamamos a usted y usted nos escucha porque usted siempre nos está viendo. Y muchas gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.